Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal están? Yo espero de corazón que muy bien. Y les prometo de antemano que este no va a ser el mismo videoblog que subí hace algunas semanas referente al payaso de Second Life. Sin embargo, no hay por qué negar que se le parece mucho. Pasado, superado, concluido el escándalo de aquel canal de YouTube, ¿no? El de los bros de videoreacciones, que querían sacarle copyright a hacer videoreacciones para YouTube, cosa que fue una locura total. Desembarcamos a un nuevo escandalete, ¿no? Es el que ahorita está más vigente. Quizá no sea tan grande como el de los Fine Bros, pero está ahí, ¿no? Es lo último. Hay un canal en YouTube que se llama Angry Grandpa, que traducido al español querría decir el abuelo enojado. Y ahorita muchas personas, muchos usuarios les están cayendo encima con comentarios ofensivos, grotescos, de mala leche pura, porque han descubierto, ¿no? O sea, porque el club de los pseudo investigadores de YouTube descubrieron que el Angry Grandpa es falso. Es decir, que las reacciones del señor no son auténticas. Desearía de corazón que el chiste se contara por sí mismo, que el chiste se contara solo. Y sin embargo hay que darle cierto contexto a las personas que no conocen a estos youtubers. Les comento. Hay un abuelo que se copa con el nieto a hacer videos. Entonces, el abuelo tiene ciertos dotes actorales y sabe aparentar estar sumamente enojado. Y es muy gracioso, es muy talentoso ese señor, ¿no? Es decir, es impresionante, pero lo bello de Internet es que le da una oportunidad inmensa a todas esas personas talentosas en la sociedad, ¿verdad? Que son muchas, no son pocas, son muchísimas, a demostrar lo que tienen para dar. Se acabó eso de la televisión que le tocaba a cierto tipo de personas a dedo por un productor, un director, que tenían la suerte de ser elegidas o elegidos. Ahora Internet democratizó más esto, ahorita nos pone al alcance un montón de gente que nos entretiene tanto o más que los programas de televisión. Y este hombre, este señor, este abuelo, ¿no? Es uno de ellos. Él tiene unas reacciones divertidísimas, puede aparentar estar sulfurado. Es decir, su personaje es muy apasionado, tiene mucha bilis acumulada. Es bastante gracioso cuando empieza a gritar y empieza a enojarse. Yo creo que tras tantos años en YouTube y tras tanta agua que ha corrido bajo el puente, yo particularmente he superado utilizar epítetos divertidos u ofensivos, aunque lo sigo haciendo, para describir a aquellas personas que son un poco nubladas, ¿no? Que no tienen la cabeza bien amueblada. Y a pesar de que la gente me pide en su inmensa mayoría que lo haga, que vuelva a hacer ese tipo de videos, yo trato de no hacerlo. Aunque de vez en cuando se me escapa un epíteto, una metáfora. Tú eres tonto, bailas con la música del telediario, por ejemplo. Para mí particularmente, era increíblemente obvio, meridianamente obvio, total, absoluta, íntegramente obvio que el Angry Grandpa era un personaje, es un personaje. Es obvio, pero en mayúsculas, en negrita y recalcado al punto que si alguien viene y me lo trata de aclarar, me sentiría ofendido, sentiría que me están tratando de tonto. Y yo estoy seguro que como yo hay muchas otras personas también.
Por eso les pido que me tengan un poco de paciencia. Cuando trato de hablar de la manera más razonable que puedo, de la manera más razonable que buenamente puedo, sobre las personas que les cayó como un baldazo de agua fría, que el Angry Grandpa era un personaje. Hay un problema inmenso en YouTube. Y no es solamente con los usuarios hispanoparlantes, sucede en todo el mundo, en todo el mundo. E Internet nos lo deja ver muy de cerca. Yo el otro día, por ejemplo, subí un fotomontaje que me hizo un amigo en Mitu de Obama sosteniendo un libro de Luna de Plutón, ¿verdad? Me pareció comiquísimo y lo subí. La inmensa mayoría se ríe mucho, ah, mira, Obama con Luna de Plutón. Pero había personas, unas cuantas, y lo hacían en serio, que creían que yo subí esa imagen para hacerle creer, para engañar a la gente, con que Obama sí había leído Luna de Plutón. Y lo decían, Dross, ¿cómo te atreves a tomarnos el pelo de esta manera? ¿Cómo vas a creer que Obama leyó Luna de Plutón? Qué fotomontaje tan malo, deberías arrepentirte de haberlo hecho, tienes que entender que no podemos creer que el presidente de los Estados... Y encima te lo tratan de explicar como si fueran ellos los inteligentes. Tienes que entender cómo vas a creer. Obama sí, seguramente pudo haberlo leído en algún momento, pero no se va a tomar una foto así. Tienes que comprender que es una figura política. No puede aparecer con un libro de un... ¿Qué hacer con la gente así? Y siempre me mortificó. Es decir, mi kriptonita han sido las personas así. Siempre, siempre. Jamás me importó ninguna otra cosa. Ninguna otra cosa. Jamás, jamás. Yo he promocionado parodias. Pero la gente así incluso, a pesar de que yo ya expliqué muy bien las razones de por qué dejé de hacer los videos de antes, las personas que son así, insisto, tuvieron un poco que ver también con eso. No por el hecho de que me perjudiquen de alguna manera, no, por el contrario, te hacen publicidad. Pero es que te rompe un poco el cocoro, el corazón. Cuando eres comediante, cuando estás tratando de hacer un chiste, que haya personas que no entiendan lo que es tan groseramente obvio. Y lo del Angry Grandpa, que por cierto estoy sacando este videoblog porque uno de mis videobloggers preferidos angloparlantes, que es Boogie1988, lo hizo. Yo vi su videoblog y dije, quiero hacer también un videoblog sobre esto. La gente que le pasó con el Angry Grandpa, ¿cómo alguien se va a creer que eso era en serio? ¿Cómo? Yo creo que está implícito en el contrato no existente de Internet. En el contrato no existente, pero que todos firmamos. Mira tú esta metáfora qué linda. En el contrato no existente, pero que todos firmamos en Internet, de que mucho de lo que veas aquí y en todos sus sitios, llámese Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo, es falso. Que hay cosas que tú no necesitas poner un aviso para que se entienda bien, que no es así. Porque que te pueda pasar de repente con un video mío, ok, pasa y vale. Pero con el Angry Grandpa, sí, es obvio. Es obvio que la inmensa mayoría de las cosas que suceden en Internet son fake. Son simplemente una obra artística para entretener al usuario. Son ficción.
Y más vale que sea así, porque si fuera real, sería aburrido. Sería muy aburrido. Y a las personas que son así, déjenme decirles algo. Incluso las películas que te dicen que están basadas en hechos reales, es eso, están basadas en hechos reales. Te puedo asegurar que el 50% de lo que aparece en esa película, que no es más que un metafórico chimichurri, que no es más que un metafórico guacamole, que no es más que una metafórica salsa de tomate para darle sabor a la historia principal. Es falso. ¿Ustedes se acuerdan de la película de Leonardo DiCaprio y Tom Hanks, en la que DiCaprio hacía de un estafador muy inteligente? Señores, el 60% de lo que vieron en esa película es completamente inventado. Está basada en hechos reales, pero la aderezaron mucho para hacerla entretenida. Porque si se ponen a contar la historia del tipo, te puedo asegurar que sería la película más aburrida del mundo. Igual con esta película donde Jim Carrey hacía también de estafador. ¿Se acuerdan de esa película? Que él era gay, que tenía su novio y que era un tipo inteligentísimo, brillante, basado en una persona real, contando la historia de una persona real. A mis amigos, les puedo asegurar, el 60% es falso. Lo pusieron para que la historia sea entretenida. Incluso hay personas que dicen que El Padrino, para muchos es la película más importante de todos los tiempos, ¿no? El opus magnum del mundo criminal. Está basada en hechos reales. No, no, para nada. Mario Puzo, que fue el escritor, que también escribió el guión de Superman 2, la vieja, la buena, tomó muchos elementos reales, pero te puedo asegurar que el mundo de la mafia no es tan entretenido. Pasan cosas espectaculares, pero espaciadas entre un tiempo y otro de una manera tremenda. La película trató de recalcar eso, pero si se ponen a ser ultra realistas te duermes. Y por supuesto, mucho de lo que ves en YouTube, desde Marvel Hornets hasta el Angry Grandpa, pasando por muchos otros espectáculos, incluso los personajes que vemos en habla hispana, algunos que son enojones, otros que hacen esto, otros que son falsos, ellos no son así en la vida real. Y muchos de ellos viven con miedo a que la gente se dé cuenta. Y no es justo, porque muchas de estas personas deberían saber que esto es así, está implícito. La verdad me impresiona mucho, mucho que haya gente que no se dé cuenta, que pueda llegar a un grado de obnubilación mental tan tremendo, tan potente, y encima se ofenden con uno cuando se los dicen. Es que definitivamente el Internet le da más derechos a uno, pero también desubica también mucho a algunas personas. A ver, recapitulemos, el Internet le da muchos derechos lindos a uno, pero también desubica bastante a las personas, porque te quita el contacto humano, y quizá con el contacto humano sería más obvio cuando uno está hablando en broma, cuando es un chiste, cuando es algo para entretener, cuando es una obra ficticia, cuando es algo para tu entretenimiento nada más. En mis tiempos, si tú no pillabas el significado de un chiste y te quedabas tan cabeza de piedra que tenías que preguntar todo, por poco no te metían en una bolsa de basura y te pateaban por las escaleras. No estoy diciendo que las personas que hacen esto se merezcan semejante cosa, ¿no? Pero piensen un poco antes de enojarse cuando uno se sorprende, cuando muchas personas nos sorprendemos a decir, no puede ser que no hayas pillado que esto era un show, que encima te enojes y hagas videoblogs al respecto, como le están haciendo al Angry Grandpa, diciendo, descubrí que es falso. Pero es que no hay manera de hacerles entender hasta qué grado el sinsentido del ridículo en el que se están indulgiendo. Ellos y sus pequeñas audiencias, que, que afortunadamente son pequeñas. Entonces, por un lado,
me sorprendió ver qué pasa en todo el mundo. Y lo de ellos sí fue un escándalo tremendo, porque lamentablemente no supieron atajarlo bien. Yo considero que lo supe atajar muy bien. Y supe darle voz sobre todo a las personas que entienden. Y a las personas que lo comprendieron de buena onda. Un perro ladrando. Bueno, creo que ya expresé todo lo que quería expresar. Saqué todo lo de adentro. Los quiero un montón. Y bueno, será hasta la próxima por este mismo canal de videoblogs. Por favor, suscríbanse. Y si te gustó, dame like. Y no dudes en comentar. Un abrazo muy grande.